Buenas tardes con todos. Hoy les venimos a hablar sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Pero aquí nos hacemos la pregunta, ¿quién era Fernando Belaúnde Terry? Fernando Belaúnde era un político que tenía un gran verbo, tenía un dominio verbal oratorio superior, y tenía capacidad para crear una serie de figuras, a la gente la encandilaba, la hacía por ratos reír, por otros ratos llorar, la hacía sobre todo pensar. ¿Cuáles fueron las ideologías de Fernando Belaúnde? Los legados del arquitecto Belaúnde, la necesidad de que los peruanos estemos siempre enfocados no tanto en las ideologías, sino en la construcción, no tanto en los debates de carácter ideológico, sino en la necesidad del desarrollo, ¿sí? Y en la necesidad de conquistar siempre el Perú para los peruanos. Fernando Belaúnde nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado por los arequipeños Rafael Belaúnde Diz-Canseco y Lucía Terry García. Su padre fue ministro de Gobiernos y presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. En el año en que nace su hijo Fernando, don Rafael era oficial primero de la Cámara de Senadores. Pero en los últimos años del calife, don Rafael Belaúnde fue el secretario personal. Sin embargo, el padre de Belaúnde no fue el primero, ni tampoco fue el último en participar activamente en esto que era la vida política peruana. Mi abuelo estuvo involucrado en la política también por mucho tiempo, fue un gran pierolista, y bueno, estuvo pues deportado en París, razón por la cual mi padre estudió su secundaria. Fernando estudió su primaria en el Colegio de Sagrados Corazones de Coletas, ubicado en el centro de Lima. Fernando había partido junto a su familia al destierro de París, donde fue ahí donde cursó sus estudios de secundaria en la Ciudad de la Luz en 1924 a 1930. Fernando Belaúnde salió del Perú a una edad demasiado corta, pero en 1930 su padre, don Rafael Belaúnde, consiguió una plaza de profesores en la Universidad de Miami. Fernando Belaúnde llegó a ingresar de arquitecto, primero en la Universidad de Miami y luego en la de Texas. Ya en la década de 1935 se había graduado de arquitecto. De ahí dijo, encontré ahí maestros generosos, con el saber e indulgencia, con la inmadurez juvenil. Gracias a ellos pronto me sentí en Texas como pez en el agua. Corría desde el año 1962. El presidente Manuel Prado Ugarteche convoca elecciones generales para elegir al nuevo presidente del Perú, resultando el ganador el candidato Víctor Raúl Haya de la Torre, por una mínima diferencia de votos ante Fernando Belaúnde Terry y el otro aspirante Manuel Ondría. Ante la situación, el Pleno Congreso sería acreditada el resultado final el 28 de julio, acuerdo a la Constitución dedicada a Sánchez Cerro en 1933. Especulándose el triunfo del candidato aprisa. Ninguno de los principales candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales de 1962, Haya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Ondría, alcanzó la mayoría necesaria para ganar. Mientras el Congreso trataba de definirlos, la idea de que se estaba gestando un fraude electoral se fortaleció. Como consecuencia de ello, las Fuerzas Armadas exigieron al Jurado Nacional de Elecciones la anulación de los comicios ante la negativa del organismo electoral. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder el 18 de julio de 1962 por medio de un golpe de Estado. Al principio dicha junta es presidida por Ricardo Res Godoy. Sería quien reformaría el estatus electoral para las nuevas elecciones del próximo año. Ricardo Pérez es reemplazado por Nicolás Lindey. Luego convocaría elecciones nuevamente y Fernando Belaúnde Terry se postularía llevándose hacia la victoria de dichas elecciones. El primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el día en que gobernó y juramentación, el día 28 de julio de 1963, características siguió una política moderada y emprendió algunas reformas económicas y sociales. Durante su mandato se produjeron levantamientos de campesinos en zonas andinas primeras y niñas de inspiración comunista. Instituyó la llamada de cooperación popular y la famosa frase "el pueblo lo hizo",
Aumentó las migraciones internas del campo a la ciudad, agudizando el índice de vivienda desde 1963 y 1967. Hubo exportaciones en aumento de 540 millones a 800 millones de dólares, aumento en producción minera. El dólar pasó de 26.80 a 38.70 en nuestra moneda. Belaúnde una vez realizó obras trascendentales como la reforma agraria, nomó y fomentó el cooperativismo y creó cooperaciones departamentales de desarrollo, elaboró un plan vial nacional. Se empleó a construir la famosa carretera marginal de la selva, amplió la central hidroeléctrica del Cañón del Paco en Ancash y se inició del Mantaro en Huancavelica. Construyeron las represas de Paño Aguada Blanca en Arequipa y se creó el Banco de la Nación. El país gozó una importante y necesaria inversión en salud y educación. Por ejemplo, esto último se estableció la enseñanza gratuita de todos los niveles. Bueno familia, ¿qué tal estáis? Espero muy bien. Yo soy Rodrigo Sotelowski y hoy me toca exponer el peculiar y llamativo primer gobierno de Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry, o mejor conocido por solo el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Iniciado un 28 de julio de 1963 y culminado con un golpe de estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. Y así empieza mi sofisticada exposición. En este gobierno se sufrió una opresiva oposición parlamentaria, de parte de los miembros del APRA y del UNO, que formaron una alianza para dejar en minoría a los representantes del gobierno. Esa oposición bloqueó los intentos de reforma del gobierno y censuró a varios ministros. Se produjeron además algunos levantamientos de campesinos y brotes guerrilleros en zonas andinas afectadas por la pobreza y la opresión de los terratenientes y que reprimió rápidamente con ayuda del ejército. Durante los primeros años de este gobierno, se vivió una época de notable calma económica, lo que se reflejó en la realización de una serie de grandes obras de infraestructura tendientes a mejorar la existente dejada por sus predecesores, pero financiadas principalmente a base de créditos externos. Luego sobrevino la crisis, que se manifestó con la brusca devaluación de la moneda en septiembre de 1967, en un 40%. El descontento popular aumentó aún más al destaparse la comisión de algunos casos de contrabando de los que miembros del gobierno presuntamente se habían beneficiado. La estocada final a este gobierno sucedió cuando encaró el viejo problema con la International Petroleum Company, o IPC para los compas, que durante décadas se había negado a pagar los tributos correspondientes a la explotación de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. El gobierno firmó con la IPC el Acta de Talara, de agosto de 1968, por el cual dichos yacimientos pasaban al Estado. A cambio, la IPC conservaba la refinería de Talara, la exclusividad en la compra del petróleo crudo y el monopolio de la distribución de combustible. Estalló entonces el escándalo de la muy dichosa página 11, una supuesta página del contrato de la venta de petróleo crudo a la IPC, que se dijo que había sido desaparecida intencionalmente para ocultar el precio muy por debajo del mercado con que el Estado supuestamente beneficiaba a dicha compañía. Esto sirvió de pretexto para que un grupo de oficiales del ejército encabezados por el general Juan Velasco Alvarado dieran un golpe de estado poco después, acusando al gobierno de entreguismo, que significa una actitud pusilánime en una negociación o lucha, ya sea por cobardía o por soborno. Y ya terminamos con mi parte que me tocaba, así que conmigo será hasta que Putin llegue con la vacuna rusa, y nada más pues, se me cuidan, se bañan, chao.